En coaching de vida, ¿cuál es el hábito que más puede estar frenando tu crecimiento? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Oye, muchísimas gracias como siempre por acompañarme y por regresar una vez más. Y si es la primera vez que viste con alguno de estos videos, bueno, genial. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Aquí te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal. Y precisamente hablando de crecimiento personal, hoy quiero hablar contigo un tema que se da muy frecuentemente en las sesiones de coaching de vida. Y probablemente si tú eres aficionado al coaching profesional o ya te dedicas a esta profesión, seguramente has de haber visto situaciones como estas en los procesos de coaching de vida, en donde las personas suelen frenar su crecimiento porque tienen algunos hábitos que no les permiten avanzar rápidamente o al menos en la velocidad que ellos esperan. Y uno de los hábitos que frecuentemente se repite y se repite y se repite es cuando la persona cae en un hábito que es culpar a factores externos por los resultados obtenidos. Y esto, créeme que puede aplicar en casa, en la oficina, con la familia, con los amigos, es decir, en cualquier tipo de contexto. De pronto podemos estar experimentando resultados que no necesariamente son los que estamos esperando. Y estos resultados nos generan una sensación de frustración, porque imagínate, si tú estás persiguiendo una meta muy concreta, y estás poniendo tu esfuerzo, estás poniendo como tu atención en perseguir determinadas acciones y al final los resultados no son los que tú esperas. Por supuesto que esto genera una frustración, pero ¿cuál es la reacción natural inmediata? Culpar a factores externos por estos resultados. Y esto se da frecuentemente en temas de coaching de vida, un poco más que en el coaching empresarial. Y esto porque en ocasiones en el coaching empresarial, cuando nuestro supervisor directo o los colegas en el trabajo ven que algunas acciones que tú estés llevando a cabo no son las adecuadas, es más fácil que te ofrezcan apoyo o que te ofrezcan ayuda para poder superar esos obstáculos y avanzar de forma exitosa. Pero ¿qué pasa con las situaciones de la vida? En ocasiones la dejamos para después, decimos, ok, bueno, en algún momento voy a poner atención a ese hábito o en algún momento voy a poner atención a esto que está sucediendo y puede ser que ahí se te vayan semanas, meses o en casos extremos hasta años. Así que aquí en este video quiero compartirte cómo dejar de culpar a factores externos cuando no obtienes un resultado específico y concreto. Esto, por supuesto, está conectado completamente con el desarrollo, con el crecimiento personal, porque nos ayuda a ser una mejor versión de nosotros mismos. Pero por otro lado, también desde el punto de vista del coaching y desde el punto de vista de aplicar diferentes estrategias en la profesión, también te va a ayudar para que puedas brindar un acompañamiento de mejor calidad con tus clientes cuando se presente alguna de estas situaciones. Así que primero, lo primero, ¿cuál es la razón? ¿Por qué culpamos a factores externos con los resultados que obtenemos ante determinadas situaciones o ante determinados objetivos? Bueno, esto es un mecanismo de defensa natural en todos los seres humanos, porque cuando culpamos a un factor externo, estamos evadiendo de alguna manera la responsabilidad o lo que nos toca a nosotros modificar. Así que es más fácil culpar al amigo, al vecino, al jefe, es decir, es más fácil culpar a la situación, a los factores que están sucediendo de forma externa que no tienen nada que ver conmigo, para de ahí yo sentirme más cómodo, me puedo justificar de alguna manera y puedo seguir evitando tomar decisiones difíciles o que me incomodan, pero por supuesto, con ello el problema continúa y puede ser
que no estoy atacando el problema de raíz ni tampoco me estoy enfocando en conseguir soluciones. Ahora, claro que esto es supernatural y aunque puede parecer inofensivo, este hábito, cuando lo repetimos frecuentemente o nos empezamos a acostumbrar a culpar a cualquier otra persona o a cualquier otra situación, en lugar de asumir la responsabilidad, el costo puede ser alto, principalmente por eso que te menciono, porque con eso evito la responsabilidad y evito mirar hacia adentro sobre qué es lo que estoy haciendo yo que está generando esas situaciones o que está generando esos resultados. Por supuesto que eso debilita el liderazgo personal, reduce la confianza y también evita que tomemos decisiones, especialmente esas decisiones difíciles que nos cuestan tanto trabajo y que en ocasiones no queremos hacerlo por la sencilla razón de que preferimos transferir toda esa culpa hacia el exterior y no trabajar en nuestro interior o en lo que nos toca a nosotros modificar. Ahora, con esta conversación es importantísimo y sobre todo hablando de crecimiento personal, es que cuando tenemos ese hábito o esa tendencia a culpar a otros en lugar de mirarnos a nosotros mismos o nuestras propias acciones, hay que identificar una cosa que es bien importante. ¿Cuál es culpa y cuál es responsabilidad? Porque son dos cosas bien diferentes. La culpa, por supuesto, es una carga emocional negativa, es un juicio, es un castigo. Es como decir, a ver, tengo la culpa de que pasó esto, por mi culpa sucedió esta otra cosa, o por mi culpa no tomé esta decisión, o por mi culpa no estoy haciendo progreso, o por mi culpa no estoy consiguiendo los resultados. Y no necesariamente es lo que queremos conseguir con esto. Realmente en el desarrollo, en el coaching de vida, lo que queremos es enfocarnos en tomar responsabilidad consciente. Y es muy diferente a estarte culpando, a vivir culpándote por errores que cometes, porque eso no te va a conducir a ningún lado. Es decir, a lo mejor si tú no estás consiguiendo los resultados que esperas y te pones a repartir culpas, incluso aunque esas culpas sean para ti mismo, eso no te va a ayudar a progresar. Pero lo que sí te va a ayudar a progresar es hacer conciencia, ponerte a reflexionar y tomar responsabilidad en lo que a ti te toca. Así que esa responsabilidad con conciencia es realmente lo que nos va a permitir hacer progreso. Ahora, hay 5 pasos fundamentales que son necesarios para dejar de culpar a factores externos y poder hacer progreso con coaching. El primero de ellos es, por supuesto, identificar cuál es tu narrativa. La narrativa es esa historia que nos decimos, frases como, por ejemplo, bueno, es que, ¿sabes qué? No estoy logrando el resultado esperado porque el mercado está difícil. O a lo mejor en el trabajo no estoy consiguiendo las ventas porque los clientes no me están permitiendo hacer un buen cierre. O a lo mejor si tengo problemas de comunicación en el trabajo, digo, es que es la culpa de mi jefe porque no le caigo bien y no me está permitiendo poder desarrollarme de la forma en que yo quisiera. Y si de pronto en esas narrativas te encuentras con que estás culpando al jefe, al mercado, a la situación externa, a la familia, a la pareja, bueno, entonces si eso resulta de forma frecuente en tu narrativa, eso es una pista bien importante para darnos cuenta, para poder identificar y decir, oye, ¿sabes qué? Otra vez estoy cayendo en esa narrativa de culpar a factores externos por el resultado que tengo ahora. Ahora, el segundo paso para evitar culpar a factores externos ante los resultados que obtenemos en este momento es hacer una pausa antes de justificarte. ¿Cuál es de forma natural el instinto ante una problemática que nos pase? Bueno, es decir, no se puede por esto y esto. O sabes que esta situación está saliendo mal por culpa de tal persona. O esto está sucediendo mal por culpa de X, Y, Z cosa. Bueno, antes de justificar la razón o el motivo de lo que está pasando, puedes hacer una pausa y hacerte preguntas sobre, a ver, ¿esto es verdad? ¿Es un hecho o es una interpretación?
Porque, por ejemplo, a lo mejor si yo estoy culpando de, bueno, a lo mejor yo no tengo una buena comunicación con mi jefe porque él tiene la culpa, bueno, antes de sacar esa conclusión, yo puedo preguntarme, a ver, ¿esto es un hecho o es una interpretación? Porque incluso en ambos escenarios hay cosas que pueden estar en tu control y que tú puedes tomar acción al respecto. Ahora, eso me lleva al paso número 3, que es importantísimo, cambiar la pregunta. En esa justificación, cuando la pregunta natural es decir, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué sucede este tipo de situaciones? Bueno, en lugar de esa pregunta hay que modificarla. ¿Para qué está sucediendo eso? ¿Qué es lo que puedo hacer con eso que está pasando ahora? ¿Qué me está tratando de enseñar esta situación? Con ese cambio de preguntas, por supuesto que cambia completamente la perspectiva, porque ahí ya no me voy a enfocar en hacer justificaciones o en ponerme a culpar a los demás, sino más bien voy a enfocar mi atención en cómo tomar responsabilidad. El cuarto paso es increíble, es padrísimo y normalmente es de lo que más trabajamos en coaching en general, en cualquier tipo, en life coaching o en coaching empresarial, y es enfocarnos en lo que está en nuestro control. Y por supuesto que eso te abre un mundo de posibilidades, porque si tú te enfocas en lo que sí puedes controlar, ahí tienes todo el poder de acción, porque puedes modificar tu actitud, puedes modificar tu reacción, puedes modificar tu resultado, puedes modificar tu esfuerzo, puedes modificar tu atención, puedes modificar tu toma de decisiones, lo que tú quieras, porque ahí estás enfocando lo que sí está en tu control y no estarte enfocando en cosas que no dependen de ti. Ahora, por supuesto, regreso con el ejemplo que te decía del jefe. Puede ser que en la vida real, a lo mejor efectivamente tu jefe está teniendo un comportamiento inadecuado o realmente te está haciendo pasar un mal rato. Y por supuesto que tú no vas a estar justificando ese tipo de trato o ese tipo de faltas de respeto. Pero más bien, aquí de lo que se trata es de que tú enfoques tu perspectiva en lo que verdaderamente importa, en tu vida y en cómo reaccionas ante esas situaciones. Así que antes de culpar al jefe, realmente es mejor enfocarte en lo que está en tu control. ¿Cuál es la actitud que vas a tomar ante ese tipo de situaciones? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Cuáles son los cambios que quieres hacer a partir de lo que está sucediendo? ¿Para qué está sucediendo eso? Cuando tú reflexionas en lo que está en tu responsabilidad, entonces el mundo empieza a cambiar. Ahí es cuando empieza a aparecer el verdadero progreso. Y por último, el quinto paso, no menos importante, es que tú puedas definir cuál es algún par de acciones que te funcionen, cosas que tú quieres hacer para darte cuenta que estás cayendo en ese hábito que te está impidiendo hacer progreso, que estás culpando a factores externos, para poder hacer un alto en el camino, poder identificar qué es lo que está sucediendo y definir como este último paso cuáles serían algunas acciones que puedes hacer para darle la vuelta a esta situación. ¿Cómo puedes tomar mejores decisiones? ¿Cómo puedes ser más responsable de tu propia vida? ¿Cómo puedes hacer progreso en todo aquello que te está frenando o en todo aquello que te desespera, te causa estrés y realmente te está robando una buena actitud o te está robando tu paz y tu tranquilidad? Bueno, claro que tú puedes hacerlo definiendo acciones concretas, aunque sean muy pequeñas, pero ¿qué cosa te puede hacer la diferencia a partir de ahora? Y por último, si esto mismo lo quieres trabajar, pero desde el punto de vista del coaching profesional, claro que también puedes hacerlo. Una vez que a lo mejor ya lo implementaste en tu persona, ya viste cómo funciona, ya trabajaste en esos aspectos, ahora puedes hacer lo mismo implementándolo, pero poniéndolo al servicio de tus clientes.
haciendo preguntas durante las sesiones de coaching, preguntas que devuelven esta responsabilidad al cliente, que lo ayuden a reflexionar precisamente como lo hemos venido revisando tú y yo hasta ahora. Para que en esas sesiones de coaching, cuando tú identifiques que el cliente está cayendo en un patrón de conducta en donde probablemente en su situación actual o cuando te comparta qué es lo que está pasando, si frecuentemente cae en este tipo de situaciones en donde todo está fuera de su control, en donde solamente está culpando a los demás, en donde solamente es más fácil ver los errores o las cosas que están haciendo mal los otros, pero jamás voltea a mirarse a sí mismo y a tomar responsabilidad sobre sus propios actos y sus propias acciones, ahí es en donde puede aparecer la magia, porque dentro de estos procesos de coaching tú puedes hacer preguntas. Oye, ¿qué puedes hacer diferente? Oye, ¿para qué está sucediendo esto? Oye, ¿qué está en tu control? ¿Qué está bajo tu responsabilidad? ¿Cómo quieres hacer progreso? ¿Y qué acciones concretas te van a conectar con el resultado que esperas? Todas esas preguntas las puedes utilizar durante los procesos de coaching y eso, por supuesto, va a ayudar a que sea un acompañamiento rico, a que la persona pueda seguir haciendo reflexiones, a que modifique comportamientos que no le están agregando valor y que, por supuesto, podrían estar impidiendo que la persona logre cosas increíbles. Así que bueno, pues déjame en los comentarios de este video cuál de estos aspectos te gustaría comenzar a implementar a partir de ahora y cuál te puede ayudar a que elimines completamente este hábito de culpar a factores externos. Bueno, como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas muy bonito día y te veo pronto.